Hace tan solo unos días hablábamos del último desembarco de Carlos V, ¿no? Hablábamos de la llegada del emperador Carlos V a Laredo en aquel 1556, y hace unos días también veíamos cómo hacía entrega a nuestro siguiente invitado de una medalla al Ayuntamiento de Laredo, y ese invitado que está por aquí con nosotros y con el que vamos a hablar mucho de cómo comenzó este desembarco de Carlos V y de Carlos V en general y de cómo llegó a Laredo es el director del Archivo Municipal. Es Baldomero Brígido. Meri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir, que yo sé que a ti esto no te hace así como gracia, lo de salir en la tele, lo de hablar de Carlos V sí te hace más gracia. Por supuesto. De Carlos V algo sabemos. Yo te voy a preguntar ahora un poco cómo fue el desembarco en realidad, pero antes de eso, ¿qué es lo que entregaste el otro día? Es una medalla que recibiste tú en su momento, ¿no? Sí, en el año 99, los alcaldes de la ruta de Carlos V y la Sociedad Estatal para la celebración del 500 aniversario Tenemos aquí el papel. Sí, del nacimiento de Carlos V, pues nos reunimos durante 5 o 6 ocasiones en Madrid, a las que acudí yo, para preparar precisamente lo que era el futuro, que era celebrar el 500 aniversario del nacimiento de Carlos V, pero hacer la ruta completa desde el último desembarco que hizo en Laredo hasta Yuste. Nos reunimos y al final quedamos intentar hacerlos todos los pueblos un homenaje a Carlos V. Entonces a cada municipio nos regalaron una medalla y a mí, por representar a Laredo, me la dieron. Porque entonces pues nadie hacía caso de estas cosas. Entonces yo fui encantado, hice una memoria, estuve yo como si fuera yo el alcalde, y allí nos dieron una medalla, cosa que conservaba 25 años y que creo que con todo derecho debiera estar en el Ayuntamiento de Laredo, porque es la entidad que patrocinó el acto, la entidad que sigue con ello, y yo al fin y al cabo fui un colaborador. Por eso gustosamente se la he donado al Ayuntamiento para que la tenga todo el mundo. No solo la medalla, sino toda la documentación de la que yo gestioné en la primera edición, pues que esté a mano de todo el mundo. Cualquier persona que quiera puede contactar conmigo en el archivo y gustosamente le doy toda la información de esas primeras ediciones. Claro, de cómo comienza esto del último desembarco de Carlos V. ¿Cómo fue el desembarco? Pues la verdad es que fue con un poco... El de verdad, me refiero. Ah, el de... Pensé que decías de la primera edición. Fue un poco complejo, porque Carlos V en 1555 ya el hombre abdica en Bruselas, va a dejar los Países Bajos a su hijo Felipe II y el Sacro Imperio Romano Germánico a su hermano Fernando I. Entonces él ya decide retirarse y se prepara una flota. El día de la parecida, precisamente, de 1556, él está con su hijo en Vlissingen actual, en la zona de la Zelanda, y quiere ya venir a abdicar a España definitivamente e ir al monasterio de Yuste. Entonces, como el temporal estaba un poco, la mar estaba mal, decide él y su hijo que saldrán el día 18, el 18 de septiembre de 1556, y va a durar la travesía hasta Laredo 10 días, del 18 al 28, con un viento perfecto del norte y del este que le iba acercando perfectamente a la villa de Laredo. Pero, como sabemos que los temporales, como los que ocurren siempre que tenemos festejos a veces inoportunamente, pues ocurrió un temporal de octubre, y cuando estaban llegando tan plácidamente, había salido una flota de Laredo de mercaderes, porque los domingos no salían, pero sí los lunes, y ya saliendo a medio camino les cogió el temporal y hundió varios barcos, que eran de Francisco Cachupín. Entonces ya empezaron a tener problemas, porque del cambio del viento del norte y del este vino un suroeste potente, que es la clásica galerna de aquí. Entonces empezaron un gran movimiento total, que algún barco se desperdigó, y algunos dicen, incluso algunos escritores de la época, dicen que el barco donde venía el emperador, la Bertendona, porque era de Martín Jiménez de Bertendona, que se había hundido, y con ello gran parte de los enseres, después de que consiguiera el emperador y su séquito bajar. Claro, este señor venía con todo lo suyo. O sea, venía, como digo yo, como Barbie y Borcio, con todos sus complementos. 60 naves venían. Claro, porque él venía ya a morir a España sin idea de volver a Flandes. Ya había abdicado. Claro, era una mudanza en toda regla. Sí, venían 60 barcos de la Zelanda, de la Corona de Castilla, o sea, de Laredo también venía alguno, de la familia Cachupín, y también de la Armada de Guipúzcoa. Todas 60 embarcaciones, imagínate lo que movía en aquel momento. Él tenía fijo siempre un séquito, él tenía unas 150, 180 personas, que eran 60 o 70 eran
de flamencos, 10 o 12 españoles, 6 o 7 italianos y 5 o 6 alemanes. Tenía una gran variedad. Es que, mira, una cosa que hemos hablado antes, fuera de cámara, que me has dicho, es que Carlos V era flamenco. O sea, no sabía ni hablar castellano cuando llegó aquí. No, está claro. Es que era un hombre... Era flamenco con costumbres flamencas. Era flamenco, era alemán, era borgoñés, era español, era italiano. Había heredado todo el imperio de los abuelos. Entonces, el hombre no sabía hablar español porque se había criado en su juventud y adolescencia en Flandes. Hablaba perfecto francés, flamenco más o menos, pero el español no hablaba nada. Tal es así que cuando va a llegar el primer viaje a España no sabe hablar español, por supuesto, y entonces las Cortes castellanas lo obligan a aprender español. Y él dijo que necesitaba 40.000 ducados de oro para poder mantener todas las empresas que tenía y para poder dedicarse a aprender castellano. Era como un extranjero para nosotros. El emperador ya pidiendo una subvención para lo suyo. Sí, las Cortes castellanas, creo que fueron 40.000 ducados los que pidió para poder dedicarse a aprender directamente y a atender todas las guerras y todos los territorios que tenía, que no se ponía el sol de oriente a occidente. Era el imperio más grande que ha habido nunca. Oye, Laredo, ¿cómo era en ese momento? Porque llegan, ¿cuántos navíos me has dicho? ¿40 navíos? Unos 60 navíos. Sí, sí. La playa, puedo entender que más o menos era como es ahora. Pero... Mucho más para acá. Bueno, claro, mucho más para... Bueno, sí, hasta la zona casi del Riviera y todo eso. Eso es, hasta la gasolinera prácticamente, claro, ¿no? Es que tenemos fotografía del siglo XIX vale. Golpeando el mar en el antiguo ayuntamiento. O sea, que era justo... Pues en 1556 era todo playa. Y Laredo era un poco así, pero claro, ahora Laredo tiene 10.000 habitantes, en aquel entonces tendría muchísimos menos. Sí, muchísimo menos, sobre todo porque había habido varias pestes. A principios del siglo XVI conseguimos tener 3.500 personas, pero a medida que avanzaba el siglo hubo 3 o 4 pestes bastante fuertes que esquilmaron la población, que llegó a tener hasta 1.000 habitantes, 900, 850. Cuando llega él calcula que había unos 2.500, 3.000, y los que vienen, que son parecidos, al final en Laredo, imagínate lo que se forma, no hay sitio para todo el mundo, no hay comida para todo el mundo, y luego ya hablaremos cuando llegó los problemas que tuvo y el fado. Claro, y ellos sabían, los pejinos, los laredanos, de repente llegan 60 navíos, cocho, ¿qué es eso que viene por ahí? Un navío, no, son 2, 3, 60. No tenían, en aquel momento, no había un CTV para contar que venía el emperador. Entonces, ellos sabían que iba a ocurrir eso. Perfectamente. Sí, o sea, estaban avisados. Sí, por supuesto. Vale. Fíjate, unos meses antes, las juntas de las merindades de Castilla ya habían puesto un dinero para arreglar el camino de Burgos a Laredo porque iba a venir la emperatriz. Sí. Eso lo tenemos perfectamente documentado. Ya lo sabían. ¿Qué pasa? Que cuando alguien abdica o está en la cuerda floja en un cargo político, pues la gente como que se aparta. ¿Quién le espera? Los curas y clérigos de Laredo, el patrón de la cofradía de entonces, porque era una cofradía muy potente. Imagínate que teníamos las grandes armadas que recalaban Laredo, luego con la conquista de América salíamos de Laredo, porque Carlos V y su madre nos dieron un privilegio para poder ir a América, que esa es otra para otro programa. Es decir, que era un sitio potente. Entonces, todas las autoridades locales le esperan, el corregidor. Pero ¿me estás diciendo que un emperador o un rey que ya había abdicado es un poco como un alcalde o un presidente de gobierno en época preelectoral? Que dices, es que no sé si va a seguir este o va a salir otro. Entonces no tengo muy claro a quién hacerle la pelota ahora. Por tristeza es así, siempre ha sido así, históricamente. Entonces, ¿qué pasa? Que él quería que viniera gente importante. ¿Quién viene de importancia? Era el alcalde de Durango, que es de la Real Chancillería de Valladolid, y el obispo de Salamanca, Pedro Manrique, nada más llega y dice, ¿dónde está aquí la gente? Claro, los de Laredo muy bien. Que era el imperio más grande que ha habido jamás, ¿no? Entonces llama a Luis, el cronista el escritor era Martín Gaztelu, escribe rápidamente a Luis Méndez de Quejada, que era su mano derecha, dice, oye, pero mandarme 4.000 ducados, que no tengo ni dinero para hacer nada y tal. Y él ya se sabe que era un glotón y lo que quería era carne, cerveza que la traía él y los escabeches de Laredo que le sentaron fatal porque se atragantaba. Era muy cervecero él, ¿no? Sí, hombre, él cuenta que es flamenco y cuando se vino para Yuste, que luego lo explicaré, se trajo a 4 maestros cerveceros, 2 pasteleros, o sea, se trajo 2 músicos, a gente de su confianza, porque él tenía unos gustos que no eran los mismos que aquí. Él había estado educado en un sitio donde, digamos, que era la cultura europea, que Malinas.
A ver, ¿quién era Carlos V? ¿Era el tío más poderoso del mundo en aquel momento? Sí, yo creo que si lees todos los títulos que tenía, que eran como 200 Mira, por aquí. los leo porque me los has traído. Imagínate. Bueno, los leo. Bueno, no los puedo leer, una pero... parte, si lo enseñas a la cámara. Pero es que fíjate, Carlos V, por la divina clemencia, electo emperador de romanos también, siempre Augusto romano. y rey de Alemania, de Castilla, de Aragón, de León, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de Hungría, de Dalmacia, de Croacia, y solo llevo 4 líneas, mirad cuántas hay. Y pone etcétera al final, es decir, que quedaría otra hoja con todos los títulos, cargos, conde, marquesados, reinados que tenía, que había heredado de los imperios, de los abuelos, y luego tuvo la habilidad de comprar al paladino y luego al obispo Maguncia para quedarse ya con todo. Tuvo una habilidad, entonces su imperio pues es que daba la vuelta al mundo. Ha habido, bueno, desde luego en España no hemos tenido nunca ningún otro gerente que haya tenido tantos títulos, ¿no? Nunca jamás, es el único. Carlos V era emperador y era también un soldado. Pues sí, la verdad es que Carlos V fue a muchísimas batallas. Salió 40 veces. ¿Qué necesidad? Pues, cuando eres el tío más poderoso del mundo, ¿qué necesidad de salir tú a batallar? La abuela, la Isabel la Católica, cuando fue a Granada, iba primera en el caballo, arengando a las tropas. Sí, era... O sea, que eso ya le viene de sangre. Él estaba en todas las batallas porque lo que quería hacer era un gran imperio cristiano, que su imperio era como una cosa medieval y él lo convierte en una modernidad. Quería que todos estarían prósperos, que todo el mundo fuera cristiano, por eso perseguía a Erasmo y a los luteranos, más bien a los luteranos, porque ellos estaban en contra de la religión católica. Pero luego al final, viendo las posesiones de ultramar, el oro y tal, ya se dedicaba un poco más a coger territorios y no a luchar tanto, es decir, a coger los beneficios. Pero sí, él iba en campo de batalla y si ves los cuadros que hay en el Museo del Prado y le ves con el casco a caballo, sí. Pero eso ya le viene de herencia, a la abuela era igual. Él era un tío listo, quiero decir, él, por ejemplo, tú antes me decías... ¿Él fue un precursor de la Unión Europea? ¿De lo que ahora conocemos o el concepto que ahora tenemos de Europa? Yo creo que sí, porque intentó unir a unos estados totalmente diferentes en torno a la unidad, a la religión católica, y que quería una prosperidad para todos ellos. Yo creo que sí, que luego la Comunidad Europea ha celebrado el 400 aniversario de la muerte y el 500 del nacimiento, es decir... y las rutas de Carlos V en Europa... Las rutas europeas, estas, ¿no? Sí, yo creo que fue un precursor. Lo que pasa es que lo fundamental entonces era unir a todos en la religión, que era muy complicado, porque imagínate los luteranos, toda la zona que es holandesa, flamenca, que pues siempre hemos tenido roces. Yo creo que fue el precursor de la Unión Europea. Fue un poco a la Unión Europea como su abuela a España, que consiguió ahí, aunar dos reinos tan importantes, ¿no? Sí. Ella es la que podemos decir que tenemos a España. Eso es, ella es un poco la que conforma España por primera vez. Pero es que luego los abuelos, María de Borgoña, toda la zona de Borgoña francesado, y el abuelo Maximiliano de Austria heredan Países Bajos, parte de Alemania, Italia, es decir, prácticamente todo el mundo. Él tiene la suerte de heredar de todos y en la votación, en vez del rey de Francia, que también quería quedarse con ellos, pues consiguió en el Paladino pagar allí a los reyes y pagar al obispo Maguncia, y esos votos eran fundamentales para ya quedarse con todo. O sea, el tío era listo. Sí. Nápoles, Sicilia era española. Tú vas a Nápoles y hay gente todavía que recuerda leyendas de los españoles. Es que hemos estado ahí hace 4 días. O sea, él estratégicamente era un tío listo, era un estratega Yo también, creo ¿no? que sí, pero eso ya le venía de familia. Ya el abuelo, el Maximiliano, le había llevado allí y, como dije, le había educado en la música, en la pintura, pero también en el arte militar. Ahí tenía buenas personas que le dirigieron bien. Pero era muy fino. Carlos V, era muy fino, pero a lo mejor... Espero no estar aquí. En el centro de la cultura europea, en ese momento Malines, la zona flamenca, estaba Gosar, estaba Orly, estaba la familia Clementman, ¿Él por qué se cría ahí? Este es el que nace de los hijos de Juana la Loca. ¿Este es el que nace en una letrina, en un retrete, en mitad de un baile? La madre bailando, sí, en Gante, estaba bailando. Yo siempre he oído que Juana la Loca paría muy bien, o sea, se ve que era una mujer que paría con mucha facilidad. Estaba bailando y su tío no dijo nada y se fue directamente al baño, luego le sacó. Pues nació en Torines, se dice, ¿no? Pero es que es así. Sí, eso es verdad. O sea, fíjate, nació en Torines y luego el mayor emperador que hemos tenido nunca jamás, ¿no? Claro. El mayor, el dirigente con más potencia. Letrina, sí, es la realidad. Y luego el abuelo Maximiliano quería que fuera flamenco, quería que él se educara en esa corte, y luego le puso a la hija Margarita
de Habsburgo para que lo educara, que cuando muere dice, ya te he conservado los imperios, espero que tú lo aguantes, y entonces era una persona refinada, le gustaba el arte, la pintura, la música. Imagínate los de aquí, que estamos a cazar ballenas y a lo nuestro. Este ya venía muy refinado, pero también a la vez le enseñó un poco arte militar, porque el abuelo era también un hombre de armas tomar. Sí que sería refinado, porque yo creo que fue, espero no meter la pata, yo creo que fue Carlos V el que manda una carta cuando en la mezquita de Córdoba empiezan a cargarse un trozo de la mezquita de Córdoba para hacer un altar cristiano. Carlos V, que lo unificaba todo en torno a la religión, como dices tú, manda una carta diciendo en plan, que no toquen más. Dejad de tirar columnas, por Dios, que esto es una obra de arte también. Fue muy curiosa la toma de Sevilla y luego después 300 años, sí, efectivamente fue por eso. Bueno, hizo el patio aquí fuera de las columnas, muy bonito, pero no quería romper el entorno porque él respetaba la cultura. Hemos dicho antes, no hablaba castellano, no. Sus costumbres no eran las de aquí. No. Claro, él viene aquí, ni come lo que se come aquí, ni bebe lo que se bebe aquí. Aquí se bebía cerveza. Ahora igual te estoy haciendo preguntas un poco trampa. Aquí el cerveza lo podían vender algún monje. En los monasterios sí que alguno era capaz de con la ceba hacer cerveza, pero como lo hacían los holandeses, ninguno. Los Países Bajos entonces. Allí tenían sus maestros cerveceros y bebían una cerveza probablemente mejor que la de ahora. Entonces él tenía tal gusto que imagínate una cerveza buena ahora y que te venga una malísima. Pues ella lo notaba. Y le gustaba mucho la carne, le gustaba mucho todo. Bueno, por eso tenía desde los 28 años ataques fuertes de gota, que se quejaba de ello. Era muy comedor, como diríamos aquí. Sí, porque él viene aquí a retirarse, él sabe que está cascadete de salud, ¿no? Yo creo, sí, pero tampoco era tan mayor. 58 años cuando muere. Sí, era un crío. Aquí vino con 56. Sí, era un crío. Pero cuenta que fue un rey viajero. Era un rey viajero, ¿por qué? Porque vigilaba todo su terreno. 58 años vivió. Haría una pregunta a ti y a los espectadores que nos ven en Tele 11. ¿Cuántos años estuvo España? Si fue rey de España, ¿cuántos años estuvo? Ya a los 16 hereda el trono español y muere a los 58. ¿Cuántos años estuvo en España? Sería interesante preguntarlo. Lo diré yo. Estuvo solo 18 años en España. Él fue 9 veces a Alemania Alta, él lo dice, 9 veces a Alemania, 6 veces a España, 7 veces a Italia, 10 veces a Flandes, 4 veces a Francia en tiempos de guerra y de paz, 2 veces a Inglaterra, 2 de África. Lo sumas, 40 en total. Y de esos 6 viajes a España estuvo solo 18 años. Si quieres los contamos un poco, que el primero fue el de Tazones, viene con 17 años, viene a Laredo precisamente, que también habían arreglado el camino para que vinieran aquí, viene un temporal, le desvía y Tazones. Se le desvía Tazones, ¿no? Sí, que está en la costa asturiana, y llega allí, pues imagínate la pila de naves que llegan, igual más que las que vinieron a abdicar seguro, vendría igual con 100 naves, y lo que decían allí es tirarle con piedras porque pensaban que era una gran armada. Llegaba una persona que no hablaba español hasta que bajaron los clérigos y ya por eso le atendieron. Luego estuvo una segunda ya que entró en 1522 por Santander. ¿Por qué vino? Es la vez que más años estuvo 7. Pues porque se levantaron los comuneros, estaban hartos de que los nobles flamencos que había mandado él les frieran a impuestos. Entonces en Villalar de los Comuneros, pues ya sabemos todos que Padilla, Bravo y Maldonado le mataron, por eso él vino a sofocar esas revueltas. Y luego ya el tercero, el cuarto y el quinto ya vino por el Mediterráneo, para bajar a Túnez, para bajar a la zona mediterránea para controlar Italia, y ya entró por Palamós, por Mahón, estuvo en Rosas, en Barcelona, y luego el sexto ya en Laredo, que todos conocemos, que fue para la mayoría de los historiadores el más importante. Es decir, 3 por el Cantábrico y 3 por el Mediterráneo. ¿Y quién fue Luis Méndez de Quijada? Este es un tío importante en este imperio. Sí, fue la mano derecha de él. Había sido un coronel del ejército y le había acompañado en muchísimas batallas. Era el único del que se fiaba, por decirlo de alguna manera. Estaba casado con Magdalena de Ulloa. Cuando viene a Laredo, el primero que llama es a él, decir, oye, pero qué vergüenza es esto, que estoy aquí, ni para comer, que soy emperador. Y él se encarga de venir, precisamente viene a caballo y dice todo lo mal que se lo pasa, y llega el 5 de octubre a Laredo. Él se va el martes, día 6 ya el camino, y llega el 5 con todo el dinero, con algo que le había dado también Juana la Loca, la hija Juana, perdón, y entonces se queja. Pero ¿por qué a Luis Méndez? Porque Luis Méndez le ordenó una de las tareas más importantes de su vida, y es que criara a su hijo ilegítimo. Sabes que Carlos V tuvo una historia, un affair, como decimos ahora, sí, con Bárbara de Blomberg, eso es, que la casaron luego con Jerónimo Píramo para que... Que también viene aquí a sus últimos días, pero más tarde que el emperador. No, está claro. Y manda dinero y se quejan todos que está gastando mucho dinero aquí en Ambrosero. De hecho, queda el barrio La Madama. Entonces ese niño, que luego le va a criar en
educación militar, en la cultura. Ese niño, luego lo veremos a la hora de la muerte, le lleva a la hora de la muerte allí y le dice, yo soy tu padre y tal, y luego su hermano Felipe II, le acepta como hermano y le pone al frente de los ejércitos españoles. Una historia muy bonita. Pero Luis Méndez Quijada fue su mano derecha, así como Martín Gaztelu fue el secretario, y luego Enrique Mateis fue el médico. Eso los tenía siempre con él. Más luego los maestros cerveceros, pasteleros y todo eso. Y en la época de Carlos V se hacen cosas importantes en Laredo. Pues, porque claro, oye, si el emperador 3 veces que viene aquí tenía intención de arribar a Laredo, aunque una se le colase la tormenta hacia Tazones, a lo mejor esto es como, pues no sé, como en Sevilla cuando fue a ver la Expo, que lo arreglamos todo. Sí que se arregla porque los abuelos, los reyes católicos, fueron los que potenciaron el puerto de Laredo. Sí. De hecho, puerto de Laredo, la madre, la madre de Carlos V sale desde Laredo hacia Flandes, ¿no? Sí, para casarse con Felipe el Hermoso. Y la abuela llora a la salida y toda esa historia que sabemos todos. Y luego Felipe II viene por aquí. El puerto de Laredo ha sido un trajín de toda la política exterior de los reyes católicos. Todos sus hijos han salido por el puerto de Laredo para casar. Entonces era un puerto lo más importante. Pero así nos costó luego, que teníamos que estar en todas las guerras, por supuesto. Que no era un puerto solo pesquero, que íbamos a pescar. No, es que cazamos la ballena. Es que íbamos a América, que nos habilitaron para ir a América y traer el oro de América para acá. Hasta que hubo ciertos desmanes en barcos y volvió todo por Sevilla. Fue también un puerto militar. Aquí estuvo la armada de Carvajal, estuvo la armada de Medinaceli, la de la propia de Carlos V, luego estuvo la de Castilla, la de Zelanda. Por aquí pasaron todas las armadas y era el puerto más importante o de los más importantes de Europa en ese momento. Por eso cuando viene el arzobispo Burdeos en 1631 lo primero que hace es atacar el puerto de Laredo, porque era como haber atacado una parte del imperio muy importante. Claro, era una parte muy potente. Pero me hablabas de las obras. Sí. Que me he ido por sí, otro lado. Sí, eso. La obra del puerto fundamental era acabar el puerto, se acaba el puerto chico y todo ya queda un puerto perfecto. Luego se hacen las canalizaciones de agua. Hay 2 fuentes muy importantes que cuando él llega ya están acabadas, 2 fuentes. Luego reconstruye toda la zona de la subida al Ampiazo, Cuesta del Infierno, que se había caído, arregla la muralla, y es un momento importante porque luego cuando llega vio que las casitas del ayuntamiento, porque primero el ayuntamiento estaba en el palacio donde él se queda, sí, que era el del Condestable en la calle San Marcial. Él llega y ve unas casitas y dice, pero ¿cómo Laredo va a tener un ayuntamiento, un corregimiento con estas 2 casitas? Y manda derribar y se hace el ayuntamiento que conocemos actualmente. Es decir, que unas obras se hacen fundamental de ornato, como era el agua, acabar el puerto, arreglar las murallas. Es decir, que era importante para esa época que había escasez de dinero. El dinero lo tenían las grandes familias. Él viene aquí a Laredo, ya sabemos que con intención de irse hasta Ayuste. ¿Ese viaje cuánto le dura? Como 21 días. 21 etapas, no, varios meses. O sea, 21 etapas. Sí, pero que lo hizo unos cuantos meses, no fue tan fácil. Es que tuvo muchísimos problemas por los caminos, luego encima cuando llega ya unos meses después no está acabado el monasterio de los Jerónimos, le tienen que poner en otro sitio, le tienen que alojar, está 6 meses todo cabreado, luego ya sí le colocan en el monasterio donde él se quería retirar y cuenta que llevaba como 70 personas. Los 51 o 60 flamencos. Claro, no, que sí que nos alojara el emperador. Es que de repente, lo has dicho tú antes, llegaron 60 navíos y se duplica la población de Laredo, así en un instante. Mucho. ¿Qué comen? Oye, y más de 3 meses, a ver quién va pagando a toda la gente va con él. Era increíble. ¿De qué muere Charlie Fife? ¿De qué pues muere, mira, ¿de qué muere nuestro emperador? Es una cosa curiosa. De gota. Bueno, ahora te lo explicaré. Nos dice, Gregorio Marañón dijo que tuvo 20 enfermedades, que si hemorroides, que si gota, que si epilepsia. Hombre, pero de hemorroides no se muere nadie. Pero te diré, es que es una cosa curiosa que seguro que les va a divertir, bueno, divertir o no, por lo menos curiosa a todos los espectadores. En España hay una revolución, la de 1868, y entonces se crea un espíritu antimonárquico. Sí. Los antimonárquicos, ¿qué hacen? Criticar a los reyes. ¿Y qué se le ocurre al marqués de Villaverde? Sobornar en el Escorial al conserje para cortar el dedo de la falange de Carlos V. Y se lo lleva para casa. Esto está documentado perfectamente. ¿Me lo estás diciendo en serio? En 1912 se muere el marqués de Villaverde y los hijos le donan el dedo... ¿El trozo de dedo que le han quitado a Carlos V? Se lo devuelven los hijos a Alfonso XIII diciendo, mira, que es que mi padre no sé cómo llegó aquí, se vuelve a Alfonso XIII lo vuelve a Casa Real y entonces luego es curioso porque el rey de España, el actual, tiene una petición de Zurata de un exiliado colombiano de padres españoles y le pide que por favor si le puede hacer un análisis al tejido del dedo.
Entonces los reyes, pues sí, siempre y cuando no levantaran mucha polvareda, lo hace. Y al hacerle todos los tejidos le da resto de ulea y luego de la malaria. La muerte definitiva fue la malaria, el paludismo. ¿Sí? Cuenta que allí tenía unos jardines y todos los abejorros, todos estos animales que te van picando y te van matando, con el agua que estaba medio estancada, le debieron acribillar a pinchazos las abejas y los tábanos y todo eso, y muere de paludismo, y está demostrado científicamente. Sí, sí. Fíjate que yo pensaba y la gota le creó grandes problemas. Claro, el hemorroide y todo lo que tuvo 20 enfermedades. Claro, yo mi idea era, pues trapiñaba mucho, al parecer bebía también bastante, sí. No se cuidaba mucho, digo, bueno, pues ha muerto un poco de todo, ¿no? Pues de gota, del colesterol que lo tendría alto y los triglicéridos, que con aquello se medía, pero eso no llegó, le mató la malaria. El paludismo, sí. Oh, qué cosa tan los mosquitos que se lo transmitieron. Sí, fíjate, en un sitio idílico allí, con sus estanques, con todo, que salía a pasear, y fue eso la muerte. Pero ya eso está demostrado científicamente, no es que lo diga yo. Y es curioso cómo empieza todo con la revolución de 1800. Es que me has dejado alucinar con lo de que le cortaron un trozo de dedo. Sí, la falange, sí. Pero luego, cuando está el rey, entonces los antimonárquicos se vuelven monárquicos, le devuelven el dedo, tal. Y por cierto que ahora ya el dedo está en su sitio, después del análisis, pues, ahí ya te pillo, entiendo, ¿no? Que lo han guardado, no lo sé. En algún sitio habrán guardado una cajita aparte, si acaso. Por supuesto. Pero sí que el estudio que dio fue que tenía urea en los tejidos y la malaria. Es curioso, como, claro, con técnicas del siglo XX, pues obviamente no son como el siglo XVI. Todo ayudaría, pero el golpe final, la gotita que le mató fue ese. Sí. Le remató. La fiesta ha cambiado mucho desde aquel 2000. Tú cuando en 1999 hiciste estos viajes para Madrid y se empezaba a organizar esto de la ruta y se juntaban todos los alcaldes y te dan esa medalla, ¿pensabas que iba a empezar una tradición que ahora nos ha llevado hasta donde nos ha llevado? Pues sinceramente yo creo que lo que menos lo pensaban eran los políticos, pues si no, no me mandan a mí a luchar allí. Bueno, si no hubiese ido algún político. No, porque estaba Fernando Portero, Ángel Bea de Turismo, estaba otra Cultura, y no sé, dice, no, vete tú que tú eres el que sabe de esto. Que tú eres el que sabes de Carlos V. Y entonces luego hablando a la vuelta, digo, pues que me parece muy interesante, y sobre todo porque fue calando en todos los alcaldes. Y ya ves que por ahí tienes el programa original del 2000, en el 1999 lo preparamos todo en Madrid y en el 2000 ya empezamos por tramos. Vamos a hacer primero lo de la cuenca del Asón y en este documento que tienes ahí viene perfectamente reflejado todos los alcaldes y se hizo en junio, creo recordar, del 2000. En junio es cuando se puso la placa conmemorativa en la calle de San Marcial y luego unos meses más tarde pues ya se contrató el equipo de Gusarapo de Luis Sánchez para que empezaran los fastos de Carlos V, no solo aquí, en Medina Pomar, en Jarandilla la Vega, y yo tengo aquí documentos de que si alguno lo quiere de periódicos de las merindades, donde ya empezaba Carlos V unos meses antes que nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? Que somos de los pocos que lo hemos mantenido, también Jarandilla la Vega, pero Laredo es lo que lo ha mantenido y es junto a Yuste ahora mismo, que dan los premios allí los Reyes, los focos más importantes de la ruta de Carlos V Laredo. Cada año se va mejorando, pero era curioso el inicio, ¿eh? Pues ahí tienes mira, lo tenemos que hasta la factura, sabemos lo que se comió ese día, y tenemos hasta la factura de la organización, de lo que costó el primer, ahora que se habla tanto de en cuánto se ha adjudicado la fiesta y tal, pues mira, la factura fue 6.960.000 pesetas. Tenemos aquí la factura del primer festejo, del último desembarco. Que había que montar todo, que no había nada, no había ni trajes, había que hacer los trajes claro. Y todo eso. Y luego pues la comida es curiosa, yo creo que si lo lee la gente le será curiosa porque empieza diciendo que no sé si vamos a poner platos de plástico o de cristal, si son para 200 o 300 la vajilla personas. Para 200 o para 300. Pero ya hablamos de 200 o 300 personas, todo un logro para el inicio, para cenar. Y luego pues arenques asados rellenos, a mí estas horas esto me da hambre, fergurate, que debe ser un paté de cabrito, pastel de tocino y jamón, eso me gusta. Escabeches, que hemos dicho que me has dicho antes que le habían sentado muy mal los escabeches de aquí, ¿no? Estuvo malo varias fechas en Ampuero cuando se fue. Lomo de cerdo, pescado, conejo, pichones a las almendras o codorniz, se lo estaban pensando, venado estozado y como postre peras y moras al vino con queso, que bueno, arroz con leche, mejor todavía, y almendras, vino, pan y manteles y servilletas. Está todo apuntado, también los manteles y servilletas. No sabemos si de papel la verdad es o que de tela. Curioso. Cada año mejora más. Cada año vemos que Carlos V este año está fenomenal, que ya el tiempo no lo podemos parar. Tampoco pudo parar el temporal, ni el barco que se hundió. Que precisamente Tomás, el de la joyería Onis, que todos conocemos con el Romoquete, es además espectador, lo que dices que es espectador de 11 TV. Y buen amigo, y al que saludo. Encontró un cañón con el escudo de oro de Carlos V. Sí, se lo llevó a la Comandancia Militar de Marina y desapareció.
Pero sí, que me ha dicho que hay que recuperar un día, que tiene la foto. Es decir, que... Tienes que buscar ese caño, Mary. Y que lo que hablamos de las temporales, que cada año se hace mucho mejor y que animamos a que cada año, pues eso, que la gente participe más y que algún año repitamos este menú. Sí. El menú del primer año. Eso me ha sería gustado. Muy curioso. Lo de pillar el menú del primer año me ha gustado. Y luego que quiera tener información de esto, no hay ningún problema, que vaya al archivo, que me llame a mí, porque esto es para repartir, para que todo el mundo lo tenga. Pues si quieren ustedes conocer más detalles sobre esos primeros inicios de esta fiesta, el último desembarco, al archivo municipal. Oye, Mary, que muchas gracias por haber venido a hablar del señor emperador, que me ha gustado mucho lo que nos has contado, me ha parecido muy curioso. Me gusta mucho la historia de Laredo y sobre todo que hay tantas cosas que se desconoce, como lo de la falange del dedo, cómo se ha ido todo, que es interesante que la gente lo sepa y que el que quiere investigar más, por supuesto, que se ponga en contacto conmigo, que yo encantado. Todas estas tradiciones, bueno, que esto es realidad, no solo pero mantener la tradición de Carlos V es un orgullo para todos. Haber tenido al emperador, que fíjate lo que has enseñado. Fíjate, esto es ni una cuarta parte de todos los títulos que tiene. Entonces, pues, también es un lujo. Luego vendrán los que se enfadarán por lo de Bravo y Padilla, pero es la historia, ¿entiendes? Oye, la historia es la que es. Y nosotros no la cambiamos, solamente nos hemos dedicado hoy a contarla. Correcto. Baldomero Brígido, director del Archivo Municipal de Laredo, un placer y un lujazo. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en el Hotel El Ancla. Gracias a vosotros por difundir la historia local, que es muy importante.